Bueno, Marce, estamos grabando y la verdad que un placer poder encontrarme con vos en este inicio de este ciclo de charlas que me pareció súper valioso que podamos mostrar y dar a conocer en el medio de tanta negatividad y tantas noticias que nos envuelven. Me pareció importante rescatar voces de nuestra comunidad, de nuestra región, que tienen ideas y conceptos para compartir. Y sos una persona que conozco hace mucho tiempo y que sé de tu espíritu y de qué manera, con tanta generosidad, siempre te abrís y estás ahí disponible para el resto, desde tu programa de radio, desde las frases que compartís y demás. Así que me pareció buenísimo poder charlar con vos y compartir, ¿no? Uno y otro, cómo estamos viviendo este momento, cómo estás viendo vos lo que está pasando, cuáles son las sensaciones que te genera todo esto que nos está ocurriendo como sociedad. Así que, si te parece, arrancá por ahí contándonos qué te está pasando a vos, cómo estás viviendo vos este momento de cuarentena y de incertidumbre. Bueno, Martín, gracias por la invitación. La verdad que te agradezco mucho y realmente valoro también tu tarea, tu trabajo y alguna vez tuve la posibilidad de entrevistarte varias veces, telefónicamente, en piso, en el estudio. Ujú. Bueno, y también saludamos a los que causalmente ahí están viendo esta grabación, así es que muchas gracias. No la tengo clara, no sé todo Mm. y creo que realmente lo digo, te lo digo y me digo a mí mismo también lo que vaya a compartir, ¿no? Realmente hay una frase, hablando de frases, ¿no? Y dice, ¿se para por elección o paramos por obligación? Mm. Y esto es como cuando el vehículo está en reserva, ¿no? Entonces te está indicando el tablero que tenés que hacer una pausa, un parate, fíjate cuál es la estación de servicio más cercana, porque te estás quedando sin combustible, pero como estamos a full y a mil, porque en este tiempo parece que tenemos que estar a full y a mil, y parece que tengo que correr, no importa si sé dónde voy, pero hay que correr, y tengo que comer pero no alimentarme, Mm. tengo que mucho bla bla y poco contenido, tengo que dormir pero no descansar. Bueno, en ese trajinar, detenernos, una pausa, un parate o un paréntesis, creo que viene bien. Y esta cuarentena la estoy viviendo bueno, con varias sensaciones, ¿no? La primera es eh, esto de qué va a pasar a futuro, cómo seguirá todo, y entonces aparece la incertidumbre, y es fácil poner en palabras y decir, es que tenemos que amigarnos con la incertidumbre, Mm. fácil para decir, y está muy lindo para pegarlo en la heladera. Ahora, quiero tener todo bajo control, ¿cómo me voy a amigar con la incertidumbre? Y entonces dejo ese futuro y en ese caso toda una cuestión, porque como papá también me cuesta mucho más, ¿qué pasará? ¿Cómo seguir todo? Pero dejo ese tiempo que todavía no llegó para tratar, intentar por lo menos, hacer foco en el ahora. Y Mm. entonces en esta cuarentena y en este detenernos, que Mm. podamos detenernos a nosotros mismos tal vez por primera vez y causalmente quedamos en cuarentena con las personas que tenemos que estar. Y digo, ¿cuántas cosas tenemos para aprender ahí? ¿Hace cuánto no conversamos? No nos miramos a los ojos. ¿Hace cuánto nos jugamos? ¿Hace cuánto? Y alguien dirá, no es muy cursi y todo eso. Lo que pasa es que me parece que eso simple lo dejamos de hacer porque estamos a full. No digo que esté mal, pero me parece que hay mucho tiempo dedicado a lo urgente y tal vez, probablemente me equivoque, pero tal vez nos olvidamos de lo importante. Entonces intento que la cuarentena sea productiva, no hablo desde lo económico, intento que me produzca algo este tiempo y que Claro. pueda en definitiva, no sé, apelar a la mejora continua. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué tengo que mejorar? Mm. Porque no me la puedo creer. ¿Qué tengo que mejorar? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué debo aprender con mis seres queridos en mi día a día, desde mi rol, desde mi función y con los pies en la tierra? El trabajo me parece que empieza por casa, no Mm. cuestiones externas. Dios quiera que la sociedad cambie cuando termine todo esto. Mm. Seguramente, pasará seguramente, pero hay una responsabilidad, una habilidad para responder desde lo personal. Que la sociedad, que la comunidad cambie y Mm. que tengamos más espíritu solidario y que seamos mejores vecinos e hijos, esposos, perfecto. Pero desde lo personal, más que cuestión externa, ¿cómo puedo ser mi mejor versión? ¿O cómo puedo aportar desde lo que hago algo más que simplemente hablar de otro, llevar el chisme de turno, apelar a la queja y criticar? Me Mm. parece que claramente de pronto hay un cambio de rol. De nuevo, fácil para decir, pero no fácil a la hora de poner en práctica. ¿Por qué?
Y porque más vale malo conocido que bueno por conocer, ya me acostumbré, soy así, y al que le gusta bien y si no tan bien, y empezamos, ¿no? Costumbre, hábito y cultura. Yo soy así, acá es así, y esto no va a cambiar más, porque ahí empezamos con todo un discurso y con un máster de frases hechas que me parece que termina siendo una comunicación pasiva. ¿Y vos, Martín, de esta cuarentena, qué tal? Bueno, vos sabés que me doy mucho cuenta que esto que estás diciendo, de pasar tiempo con uno mismo, de como una especie de despejar un montón de urgencias y de trámites y de gestiones y de qué pasa cuando el tiempo pasa más lento y cuando uno se encuentra con el vacío, ¿no? Con el vacío en la agenda, con el vacío de la urgencia, esto que vos decías, entramos, salimos, comemos, descansamos, corremos, tenemos que levantarnos temprano, más tarde, lo que sea. De repente ese vacío también te lleva a un encuentro con vos mismo. Y esto que sabemos que es milenario y que está presente en todos los programas de liderazgo que conocemos, y esto que autoconocimiento y demás, empieza realmente a tomar color y a ser de carne y hueso cuando te pasa, cuando decís, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cómo puedo reconocer en mí lo que me está pasando? Uno ve, o sea, y diariamente nos nutrimos, por decir, o alimentamos nuestra mente de un montón de información que sabemos que está fogoneada por esta cuestión del miedo y de que estamos todo el tiempo consumiendo elementos que refuerzan eso, ¿no? Y tantas muertes y tanta gente y más contagiados y cada vez más cerca de tu casa, pareciera como esta cosa empezó allá, después siguió, se acercó hasta que llegó. Creo que la idea de ver, pará, paso a ser una persona más metida para adentro y más pensante en qué me está pasando a mí, cómo estoy reaccionando a esto. ¿Me paraliza, me frena, me obliga a pensar? ¿Quiero? ¿Reflexiono sobre lo que pasa? ¿No proceso y repito lo que escucho? ¿O me prendo en el análisis político también? ¿Viste lo que decías recién? La gente nunca va a Sí. cambiar, tenemos un montón de anécdotas para reforzar aquellas cosas que ya sabemos de la sociedad. Fíjate lo que pasó con tal cosa, con tal otra. Pero creo que todo eso es para distraerse. Me parece que hay mucho que uno puede eh, realmente tomar. Recién veía a alguien que decía que en los años uno siempre se va a acordar cómo vivió esto. Incluso hay gente que te va a Mm. preguntar, ¿y vos en la cuarentena de aquella época, en el 2020, cómo fue? ¿Cómo la viviste? ¿No? Y por ahí, en el tránsito, uno no registra cómo está viviendo esa cuarentena. Eh, Ujú. por eso me pareció interesante salirnos por ahí de la placa de Facebook o de la placa de la red social que te dice algo y escuchar a gente real que te está diciendo que por ahí nosotros tenemos un rol como estamos conectados con la formación, con el desarrollo, con el coaching, con las cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento, y vaya que esto es una prueba de autoconocimiento, ¿no? Como lo decías recién. Ujú. El punto está en que probablemente, Martín, no sé si te pasa, pero en este autoconocimiento tal vez me estoy encontrando conmigo, Mm, y sí, se llama comunicación intrapersonal. Y cuando me estoy encontrando conmigo, no sé si me está gustando lo que estoy mm, encontrando. mm, Es más, probablemente por primera vez me estoy encontrando. ¿Qué significa para mí, no? Encontrándome. Me estoy haciendo, a veces son más interesantes las buenas preguntas que las respuestas. Entonces me mm, estoy haciendo muchas preguntas y dejo lugar, porque como tiempo puede que haya, para las respuestas, para que después fluyan, pero me las empiezo a formular, a preguntar, no para complicarme la existencia, pero sí formular y preguntar aquello que considero que es importante. ¿Qué mm, valor está generando eso que estoy haciendo? ¿Qué significa para mí? ¿Estoy simplemente cumpliendo un horario? ¿Tenga o mm, no posibilidad? Me pregunto, ¿cómo tengo que rediseñarme? ¿Y qué mm. tengo que cambiar? Porque parece que la regla del juego está cambiando. Así es que me parece que voy a barajar de nuevo, dar las cartas otra Mm, vez, pero me tengo que aprender la regla. No sé si voy a ganar, pero por lo menos quiero estar en el partido. Y en este rediseñar, y en este encontrarnos, y en este autoconocimiento, tenemos que dejar de lado, yo soy así, y a mí nadie me va a cambiar, y las cosas son como yo te digo, y las cosas son así, así, asado, y resulta que hay varios menús, no solo el asado. Entonces las cosas a veces no son de una sola forma, por lo visto. Había sido que las cosas no mm, son de una sola manera. Y las cosas que estamos descubriendo, y decía alguien por ahí, descubro un cajón, no sabía que en mi mm, placar ropero había no sé qué cosa, no mm, sabía que en un determinado momento tenía no sé qué en mi casa, en el lugar donde habito y donde comparto ahora tiempo
más o menos, dependerá quién esté viendo y qué actividad esté teniendo, estoy compartiendo con gente que quiero y que amo. Y de mm, pronto, ¿qué pasó con mi paciencia? mm, Y de pronto, porque me gustó mucho eso de, y como periodista o como comunicador, tengo que estar informado, ¿no? Tratar de apelar claro, a una fuente en la medida de lo posible, los pies en la tierra, tener datos, estar informado, pero la alimentación había sido que no solamente viene a través de la comida, ¿no? La alimentación con relación a qué escucho, qué mm, veo, de qué converso, de qué hablo, porque puedo hablar de la emergencia sanitaria, de la pandemia, puedo hablar del coronavirus, pero 24 horas tiene el día. Entonces de pronto en claro, algún momento hablo de eso y en el otro momento, ¿de qué hablo? mm, ¿Con quién hablo? ¿De qué hablo? Porque puede ser con los que están ahí conmigo compartiendo, pero vía Zoom, Skype, teléfono, WhatsApp. ¿De qué hablo? ¿Con quién sí, hablo? sí, ¿Qué consumo? Pero es todo un desafío porque creo que implica un cambio. Y ahí me parece que uno tiene que ser flexible y doblarse y adaptarse. Y no sé si nos gusta tanto doblarnos y adaptarnos. Digo doblarnos porque me acuerdo lo del bambú, ¿no? Ser claro. flexible para doblarnos y adaptarnos. Porque había sido, entre otras cuestiones, que las cosas no son como yo quiero, son como son. Mm. Sí, yo No sé pensaba si en estoy esto claro, Martín. de cuánto uno le da de comer, por ejemplo, a lo que está más primitivo en uno, ¿no? Hay como una versión anterior a nosotros, más 2020, una versión más primitiva que quiere, ¿viste? Saciar esa cosa de y conocer más y saber más y cuántos muertos más hay y dónde, como uno está también tomando una decisión, cada minuto que pasa frente a esa pantalla, frente a ese diario, frente a ese noticiero, frente a esa serie catastrófica o las series, viste, que han tenido mucho auge ahora, las de virus y demás, en realidad uno está alimentando algo que está dentro suyo y está decidiendo, cada minuto está decidiendo ponerle eso, como decías vos, ponerle eso a su mente o no, o ver otras cosas, o ver una serie sobre cosas que eleven a la persona y no que la bajen a ese nivel más animal, ¿no? Como de cuándo voy a tener que correr de esto. Uno está viendo en su living y dice, ¿cuándo voy a tener que salir corriendo de esta situación? Y esa me parece que es una gran lección de autoconocimiento, decir, wow, yo cuando veo algo que me da miedo lo alimento más, y veo más, y leo más, y miro más, y empiezo como a generar esta cosa de retroalimentación. Y me cuesta Mm. salirme y decir, no, no quiero consumir esto. Quiero ver algo que me conecte con quien yo quiero ser, no con lo que hoy me está impidiendo ser, ¿no? Un poco siguiendo tu línea. Se dice que la intención sin acción es ilusión. O sea, puedo tener Mm, toda la intención, pero no acciono, no hago nada para poder cambiar aquello que de pronto quiero cambiar. Si es que quiero cambiar algo, porque posiblemente alguien esté viendo esto y dice, pero yo estoy bien como estoy y no claro. quiero cambiar nada. Intención sin acción es ilusión. Ahora, dice que dos personas se encontraron y una le dice a la otra, te veo bien, la verdad que te veo, Martín, te veo bien, te veo cada vez mejor, te veo de la mejor forma, no sé si en tu mejor versión, pero sinceramente te veo genial. ¿Me puedes hacer un favor, Martín? Contame qué estás tomando. No sé, viene en pomada, pastillas. Y le dijo, no viene ni en pomada ni en pastillas, estoy tomando decisiones. Claro. Entonces hay un tal Albert Einstein que decía, si yo quiero resultados distintos, tengo que hacer cosas diferentes. No Mm, sé si mejores, pero diferentes, para resultados distintos. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y en este parate, entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué favorece en mi día a día, en el marco de una cuarentena y de emergencia sanitaria, qué favorece para lograr eso que quiero ser? mm, Empezar esa tarea desde la acción, empezar a mm, accionar. Eso que estoy viendo me hace mal. ¿Y cuál es entonces la decisión que estoy tomando? ¿Sigo? ¿Voy por ahí? Sí, porque uno tiene que estar informado. Dale, termina la información. Ya tengo el dato, estoy informado. ¿Sigo o espero a la pausa y continúo reforzando? Es una decisión. En claro. esa decisión hay mucho de responsabilidad desde lo personal. Es uno el que elige. Insisto, con los pies en la tierra. Está bien tener la información, los datos y lo que está pasando está pasando. Ahora bien, ¿me favorece? ¿Me hace bien? ¿Qué hago con eso en definitiva? No es lo que sucede, sino qué hacemos con eso que nos pasa, ¿no? Claro, Dice alguien claro, por ahí. claro. Sí, fíjate, recién te escuchaba y pensaba que uno, así como tiene la responsabilidad de no contagiarse, aún estando fuera de la edad de riesgo por temor al resto, a lo que puede llevar a gente que sí, imagínatelo desde este lugar donde uno, al estar contagiado de miedo, lo va y lo contagia al resto, ¿no? Y bloquea por ahí una capacidad creativa, o una capacidad productiva, o una capacidad cognitiva, la posibilidad de aprender o de reflexionar o de
realizar un viaje interior porque está llenando el espacio con palabras y frases e ideas de miedo o, o- o de, o de anticipación o apocalipsis o cosas que a nadie le cuesta mucho decir en la tele, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad también tenemos en no contagiarnos de eso? No solamente el barbijo para no contagiarse de la enfermedad allá afuera, también el filtro para poder decir hasta acá, y a partir de acá empiezo yo, y empiezo yo con lo que yo quiero. En tu experiencia trabajando con gente y con su desarrollo, ¿cuáles pensás que son las dificultades que surgen al momento de tomar esta decisión de empezar a tomar decisiones? ¿No? Vos decís, ¿qué tomo? Yo tomo decisiones. ¿Qué pensás que en tu experiencia, qué es lo que más frena a la gente a decir, empiezo a tomar esas decisiones? Que me parece que, bueno, a grandes rasgos, ¿no? No hay un autoconocimiento o no hay una cuestión cultural de decir qué quiero o qué me pasa. Esto es estar en contacto con algo y saber qué quiero, qué me pasa. Entonces, ¿qué me parece que está frenando? Que vivo para el exterior, Mm, para el que dirán, para quedar bien. En mm, el grupo donde estoy, en de WhatsApp, se habla de un tema. No puedo no hablar el mismo tema. No puedo mandar una frase linda cuando me están diciendo, prende tal canal, claro. escucha tal emisora, léete tal página. Y yo Mm, voy a ir con intención sin acción e ilusión. Me dicen, "Ah, pobre vago, vive en la pavada. Él cree en pájaros de colores, de nuevo, con los pies en la tierra y lo que está sucediendo es real. Es claro. cierto todo eso, pero voy a esto de ¿qué me pasa a mí con todo eso? ¿Me hace Mm, bien? ¿Me hace mal? ¿Me hace mal? Bien, ¿qué mm, puedo hacer con eso que me hace mal? ¿Cómo tomo? ¿Cómo intento por lo menos? ¿Cómo trato al menos tomar las riendas de esa situación? ¿Dejo de tratar de aparentar y de hacer cosas para un exterior que me apruebe? ¿O mm, trato de buscarle la vuelta y escucharme a mí mismo? mm, Entonces alguien dirá, no sé, yo no tengo tiempo para escucharme a mí mismo y culturalmente en esta parte del mundo no hay un momento para iniciar la jornada y en el silencio escuchar lo que dice nuestro cuerpo. No me vengas con eso. Yo creo que ahora tenemos tiempo, no importa si escuchamos o no a nuestro cuerpo, pero tal vez una conversación que nos estamos debiendo tiene que ver con nosotros. Dejar de mm, hacer cosas para el afuera solamente. No está mm, mal, pero solo para cumplir, solo para zafar, mm. solo para probar, solo para quedar bien, solo para que me aprueben, solo para... Bueno, Claro. entonces me parece que lo que está faltando es que haga cosas que tengan que ver con uno, Mm. que le encuentre la frecuencia exacta para que la melodía sea interesante bailarla, ¿no? De nuevo, fácil para decir y no fácil a la hora de poner en práctica. Y en tu caso, Martín, que estás en contacto con clientes y demás, porque me imagino también desde una pequeña, mediana, grande empresa, incertidumbre está presente. ¿Qué Mm. los frena? ¿Qué preguntas hay? ¿Por dónde quieren trabajar? ¿O qué te pasa desde tu rol, no? Sí, yo encuentro que por lo general el empresario o aquella persona que realmente tiene el espíritu empresario toma esto como una crisis más de las muchas que ya ha vivido. O sea, Argentina tiene una capacidad de resiliencia en su empresariado que es distinta quizás a la que pasa en el resto del mundo, ¿no? Nosotros tenemos, más atrás de esta crisis, tenemos otras crisis que han obligado a reconvertir, desde problemas para importar, a que han generado, por ejemplo, creatividades distintas. Es decir, yo no veo tanto espanto o tanta situación de esto es el fin del mundo, pero sí creo que hay una dificultad para lidiar con todo lo que genera en la gente que trabaja que no tiene esta mentalidad. O sea, ¿en qué sentido te digo? Por ahí el amante del riesgo es una persona que dice, bueno, esto es un desafío más, es como una situación que tengo que resolver, pero tengo que trabajar con gente que sí está pasando por situaciones reales de angustia, de miedo, de temor, y sí ahí creo que hay una disonancia o una desconexión entre el amante del riesgo, que de por sí es un tomador de riesgo, versus el que está en una estructura y que no está buscando permanentemente el riesgo, ¿no? Que no es un tomador de riesgo, si se quiere, sino más bien una persona que está muy contenta con su situación dentro de una estructura, dentro de una organización, y quizás sí está viendo con más temor. Y bueno, ahí creo que hay un trabajo por hacer de unir y de sincerar y de crear espacios reales de conversación donde uno pueda contar cómo se está sintiendo, donde uno pueda hablar. Una de las cosas que hablaba con Paz, parte de mi equipo,
hablábamos hace poco de que este no es un ejercicio cualquiera de home office, porque la realidad es que la gente está sufriendo, está pasando por angustia, por ansiedad, quizás tenga un familiar o quizás tenga alguien que esté en riesgo y que esté pensando sobre su situación. Entonces, que es un espacio que requiere atención al tema de la salud mental también. Y me parece que en mucho de lo que se dice, tips para productividad y cómo lograr, ¿viste?, hacer un buen trabajo en el home office y cambiarte y vestirte y todas estas cosas que aparecen como tips, eh, que también hay que prestar atención a lo que uno está sintiendo, esto que vos decías, de escucharse, de permitirse tener un registro de lo que uno está viviendo, ¿no? No para que eso se transforme en una cosa que lo inunde todo y que paralice y que evite que uno siga funcionando, porque la realidad es que con más menos miedo, con más menos situación, tenemos que seguir funcionando, pero por lo menos que genere un registro y que ese registro tenga entidad. Me parece que si vos me decís hoy qué veo yo, que hay poco espacio para hablar de esto que está pasando. Hay mucho espacio para seguir, como que, bueno, dale, 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 desde tu casa, conectarte el Skype, el Zoom. Sí, pero ¿alguien me puede escuchar un poquito con lo que yo estoy sintiendo? Porque a diferencia de quizás los que te decía, los tomadores de riesgo, hay mucha otra gente que no se siente tan cómoda con la incertidumbre como sí pueden sentirse quienes toman riesgo permanentemente y toman esto como un Claro. juego más, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto importante de lo que planteabas vos. Y en este sentido, recuerdo, hace poco me encontré mirando un montón de videos, esto parece como muy inesperado, un montón de videos de gatitos rescatados. Viste Mm, que YouTube empieza a mostrarte cosas parecidas a las que vas viendo. Y vi un video de un gato que era rescatado, después aparecía otro, después otro, y de repente me encontré, no sé, 1 hora y media viendo un montón de historias felices de gatitos que estaban abandonados y en Corea del Sur, imagínate. Y que los mm, rescataban y los llevaban y les daban familias y la familia feliz, el gatito feliz y todos felices, ¿no? Y claro, a medida que yo me veía más de eso, YouTube me mostraba más cosas de ese tipo. Es decir, claro. el sistema no tiene un criterio, o sea, Internet no está diciendo, che, hace mucho venís mirando cosas que te hacen mal. ¿Qué te parece si mirás cosas que hacen bien? ¿No? Mm, Entonces, mm, los sistemas te van reforzando aquello que vos estás eligiendo. Y esto me parece muy importante tomar conciencia. O sea, si uno elige algo, el sistema alrededor tuyo empieza a reforzar eso. La gente con la que te enganchás por WhatsApp es gente que te refuerza eso. Las cosas que elegís ver o las que le das clic son cosas que refuerzan eso. Entonces, es difícil cortar y decir, basta, yo no quiero vivir en este marco, quiero poder dar un salto y seguir con otra cosa. Y me parece que ahí entra esta fortaleza interior de decir, quiero frenarme a mí mismo, porque yo soy mi propia inercia, por decirlo, ¿no? Mi propia inercia me lleva a esto que vos decías recién. ujú. Ahí está esto de prestar atención y lo que decía hoy, ¿no? De pronto es fácil decir, pero no fácil a la hora de poner en la práctica, porque hay situaciones difíciles, delicadas, casos y casos en el marco de todo este contexto que estamos viviendo. Y hoy mencionaba lo de crisis, ¿no? Y entonces está bárbaro eso que uno puede leer y aprender. La crisis es oportunidad, la crisis significa crecimiento. Sí, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el primer paso? Pues a mí me gusta mucho eso de el primer paso no te acerca demasiado hacia donde querés llegar, pero te saca de donde estás. Y de pronto un primer paso puede ser algo mínimo, chiquito, pequeño que pueda hacer en la cuarentena, que me pueda al menos mover un poco, Mm. que me pueda movilizar un poco, en el sentido de plantear ante una difícil situación y una necesidad real y en un tiempo complicado, que pueda plantearme de otra forma, reforzar otra cosa desde mí para jugar el juego de otra manera, como decíamos hace un rato. Pero nada fácil, sin duda nada fácil. Implica un Mm. cambio, implica esto de flexibilidad, implica repensarnos, implica tener la habilidad para responder, responsabilidad, habilidad para Sí, sí. responder. ¿Con qué habilidad, Martín, cuento? ¿Con qué habilidad cuento para seleccionar con quiénes hablo y los Mm. contenidos de lo que vamos a conversar? Mm. Porque hay momentos y hay cosas que no están en nuestras manos. No puedo elegir compañeras, compañeros de trabajo. De pronto la familia no puedo elegir. Bueno, perfecto. ¿Qué sí Mm. puedo elegir? ¿Con quiénes sí quiero conversar sobre qué temas? Mm. No digo que escapemos a lo que sucede, porque lo que sucede pasa, es. Ahora, ¿puedo en algún punto tratar, por lo menos intentar hablar, además de lo que se habla, también hablar de otras cuestiones?
esa habilidad social, ¿la puedo llegar a elegir? Bueno, me parece que una invitación interesante, o decir simplemente, esto es así, yo soy así, no se puede, y alguien alguna vez me decía, a veces ya uno no está en una zona de confort, sino en una zona de comodidad. Y si voy con el máster de frases, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues yo me hace ruido cuando a veces se dice esto de que vuelva todo a la normalidad. Mm, No sé cuál será la normalidad para cada uno. Y de mm, pronto esa normalidad, entre comillas, que es subjetiva, ¿estaba bien que sea así, de esa forma, como estaba todo tan planteado? ¿O esto me invita a descubrir mucho? Mis mm. tiempos, mis momentos, uno mismo. Pero bueno, seguramente con apertura, intercambiando y con escucha y con tanto de esas cualidades extraordinarias. Bueno, esa diferencia entre ordinario y extraordinario me parece extraordinario. Y son 5 letras extra. Por ahí A en esta ver, cuarentena, contame un poquito qué ves ahí. la diferencia del ordinario y extraordinario está en 5 letras, extra. Y por ahí una buena pregunta es, ¿cuál es tu extra? ¿Cuál es tu plus? No hablo de dinero y desde lo económico, que obviamente se necesita. ¿Cuál es tu extra desde lo actitudinal? ¿Cuál es tu extra desde tu comportamiento diario? ¿Cuál es tu plus para marcar diferencia y entonces transitar de la mejor manera posible este tiempo? Difícil, complicado, pero de nuevo, intentar transitarlo de otra forma. ¿Cuál es tu extra? ¿Cuál es tu plus? ¿O vamos a hacer más de lo mismo, hablando de lo que ya se habla, de lo que ya se conversa, para producirnos qué? Miedo, más incertidumbre si eso ya está presente. ¿Qué hacemos con todo eso? Y Mm, entonces, bueno, necesitamos de pronto, más que decisiones, otros hábitos. Me parece que es interesante mm. trabajar con los hábitos. ¿Qué hago en mi día a día? Bueno, una invitación a, Sí, a, a una transformación, un rediseño, una reingeniería personal, hablan por ahí también. ahí está. O sea, es que yo soy mucho de usar esa expresión de la reingeniería y a veces me detengo y pienso que es un verdadero lujo que uno se puede dar con uno mismo, de decir, a ver, yo estoy en condiciones de autoeditarme. Es decir, yo puedo mirar y decir con esto, o sea, siempre digo lo mismo, uno puede sacar todo lo que tiene y decidir qué vuelve a poner. ¿No? Tengo esta tendencia a esto, tengo esta fascinación por este tema que yo sé que en el fondo es tóxico porque me lleva al miedo o me lleva a la parálisis, entonces, ¿cómo hago para no ponerlo de nuevo? Y yo creo que ahí es importantísimo, y esto un poco viene a raíz de este pedido que te hice de tener esta charla y compartirla, es cómo creamos comunidades o círculos de refuerzo de eso. Así como vos decías recién, ¿cómo hago para hablar con mi familia sin que esa conversación refuerce aquello que no quiero? La claridad de decir qué es lo que sí quiero, qué tipo de intercambio positivo quiero tener con alguien. Si yo llamo a un amigo, lo estoy llamando desde la angustia, pero estoy buscando en eso salir de esa angustia, no reforzarla, ¿no? O sea, estoy buscando que esa conversación me diga alguna frase, me diga algún comentario que yo diga, bueno, ahí está, de eso me puedo aprender el resto del día para seguir con entusiasmo. Y creo que la conciencia de estas cosas cuando uno las puede manifestar en un círculo entre 2, 3, 7, 8, las personas que sea, y puede crearse un espacio de resonancia, como una caja de resonancia donde lo que uno dice otro puede rebotar y puede replicar y puede decir, me está pasando lo mismo, qué interesante, no quiero llenarme de esto, no quiero vivir en esta nube de gris, por decirlo, ¿no? Quiero despejar un poco y que salga el sol. A mí me parece que es un buen primer paso. Mm, Si yo puedo manifestar en cada llamada, yo no quiero que esta llamada se convierta en una, o no quiero reforzar esto. eh, Recién hablaba con una persona del lenguaje, ¿no? De lo importante que es la selección de las palabras, el detenerse, todas cosas que uno dice, están hablando de cosas que son súper mundanas. Sí, sí, ¿qué palabras elijo decir? ¿Cómo las digo? ¿Cómo me preparo para ciertas conversaciones? Porque no es incontrolable, ni es algo tan automático. Si uno se hace verdaderamente consciente, entiende que cada palabra que está diciendo requiere una decisión de decirla. Cuando uno frena, como lo que decías, ¿no? Ahora que tengo el tiempo, puedo pensar, porque quizás tengo pocas conversaciones en el día reales, más allá de las de trabajo. Entonces, en esas pocas puedo revisar después qué dije, qué me dijeron, cómo respondieron en este juego de frenar para mejorar, me parece que hay mucho de la base de lo que vos estás diciendo, esto de poder decir, me tomo el tiempo
de escucharme y revisar qué es lo que dije y qué me dijeron y cómo me sentí después. Quiero sentirme así es un sentimiento que a mí me nutre, me hace bien. Me quedé mal después de esa llamada, me quedé bien, me hizo bien. Quiero llamarla de nuevo a esa persona o no quiero llamarla por un tiempo. Todo este registro de qué me está pasando me parece que es bastante, o sea, cualquiera lo puede hacer, pero a la vez es como un lujo, ¿no? Es como decir, puedo escucharme, puedo registrarme, puedo editarme. Eso me parece que es tan fácil de decir, como decías recién, pero esta Sí. inevitabilidad de ser quienes somos nos lleva a decir, bueno, eso que lo hagan ¿viste? Los monjes, que lo hagan los que están meditando todo el día, yo tengo que laburar, tengo que producir, pero aún en las personas más dinámicas y de una vida muy agitada, el parar 15, 18, 23, 35 minutos por día es la base de toda una evolución que es posible tener. Una vez me comentaron, Marcelo, ¿vos sabés lo que significa estudiante? Sí, la persona que está en un proceso de conocimiento. Bueno, le mandé ahí varias definiciones, ¿no? Que encontré en un diccionario, en Wikipedia. Bueno. Me decía, sí, está bien, pero estudiante dice, entre otras cosas, es la persona estudia antes. Es la persona que estudia antes. Y Mirá, la verdad que creo que es interesante. Y ahí viene lo de la prevención, ¿no? No me gustaría enfermarme para empezar a cuidarme. Y viste que nosotros funcionamos así. No, ahora estoy comiendo, estoy alimentándome más conscientemente, porque no sabés lo que me dijo el médico. claro. No, ahora estoy empezando la actividad física, porque me dieron el ultimátum. No, Mm, ahora resulta que estoy valorando a mis familiares, porque me doy cuenta que nadie claro, tiene garantizado nada. Había sido que nada, nada está garantizado. Había sido que no hay seguridades. claro. Había sido, evidentemente. Entonces, desde ahí creo que es interesante en lo posible estudiar antes, que este tiempo me permita adelantarme. ¿Qué significa? Y vamos a tratar de cuidar, hagamos lo que debemos hacer, hagamos la parte que nos toca, hagamos eso que sí está en nuestras manos. Entonces, ¿de qué converso? ¿De qué hablo? Porque confirmado, ¿eh? A las palabras no se las lleva el viento, quedan incrustadas en el alma, dicen por ahí. Mm, Bueno, pongamos de la forma que querramos, pero no se van las palabras, ¿eh? Quedan, mm, quedan. Y una hija diciéndole a uno, porque vos me dijiste ayer, mirá cómo le quedó. Y claro. tiene 3 años y medio y se Sí, acuerda muy bien lo que le dije. Entonces, si prometí, necesito cumplir. Si, si resulta que le pedí algo, tengo que ser lo más claro posible. Esto de seleccionar las palabras, ¿no? Pero hacer este estudio previo y antes. ¿Cómo puedo cuidarme? mm, ¿Cómo cumplo lo que me dicen los profesionales, los idóneos de la materia, para responsabilizarme de la situación? Entonces resulta de higiene de manos, barbijo, la distancia social. Bueno, hagamos la parte que nos toca, bien. Y por otro lado, en el marco de la cuarentena, ¿cómo refuerzo lo que sí quiero? ¿Cómo claro. planteo, de nuevo, volvemos a lo mismo? ¿Cómo puedo, no sé, alguno me dirá, empowerment, ¿cómo me empodero? ¿Qué Claro. me hace bien? No sé si Mm, te pasa a vos, Martín, pero por ahí no sé si te relacionás con personas que te hacen perder la noción del tiempo. Puedo sí, decir, sí, mirá, claro. mirá la hora que se hizo. Con esa persona, en lo posible, si se Mm, da a través de alguna vía de comunicación, se sugiere hablar y mucho. mm, Hay gente que es impresionante, vibra, onda, ganas, energía, vamos a llamar como querramos, pero te carga las pilas, sabe del problema, está en un escenario, tiene lo que inspira y te hace perder la noción del tiempo. Y después tenés personas que te hacen perder el tiempo. ¿Por qué? Porque te critican, porque se quejan, porque hablan del otro, porque te dicen, si ahora estamos así, no sabés la que se viene, mm, no sabés la que se viene. Y no son personas ni buenas ni malas, no pasa por ahí. Es una forma de estar en el mundo. mm, Y probablemente es el momento de decidir. Seguramente no es fácil, pero como decía hace un ratito, yo quiero creer que no es imposible. Que mm, sirva para algo, que no valga la pena, que valga, no digo la alegría, pero que sea productiva la cuarentena, que nos deje algo, un aprendizaje, empezando por mm, cada uno y ver cómo podemos hacer nuestro aporte al resto, a la familia, a los vecinos, al barrio, a la comunidad, a la común unidad o al puñado de gente y sálvese quien pueda. A la común unidad, ¿en serio? ¿Como comunidad? ¿O somos un grupo de gente que nos tocó vivir en esta ciudad? Y arréglense como puedan. O sea, mm. cada uno se rasca con la uña. Yo cuido mi kiosquito. El resto no me... Parece que es el momento del servicio, parece que es el Mm, tiempo de la solidaridad, parece que es el tiempo de la gratitud, parece que es el tiempo de la humildad. Nadie es más que mm, nadie y este virus me parece que entre otras cosas no discrimina.
Mm. Marce, vos decías algo que me hizo pensar en un corto que vi ayer sobre las cautivas. No sé si conocés la historia, las cautivas que Sí. fueron secuestradas por los paraguayos, etcétera, y decían que al volver era tanta la vergüenza que sentían que no podían ser parte de la vida. O sea, vivieron 40 años más del tiempo que fueron cautivas y en Corrientes, y que, bueno, que era tal la presión social o tal el desdén que sentían hacia ellas, o ellas sentían, pues no está tan registrado, pero la conclusión que sacaban era, esto que vivieron ellas fue tan duro que decidieron no mostrarse, no salir, justamente por esto que vos decías antes, que me quedó marcado lo del qué dirán, cómo uno vive para afuera, ¿no? Yo decía, esas mujeres vivieron el resto de su vida para adentro, para no mostrarse, post esta experiencia de cautivas. Por supuesto que analizarlo en 2020 es muy distinto a pensarlo en 1850, 1870, ¿no? Eh, Ujú. Igual con la injusticia que eso significa, me quedé pensando en lo que vos decías de cómo tanto de lo que hacemos tiene que ver con cómo van a verlo los otros. Y me encantaría saber, esto es una pregunta personal ya, cuando vos, si recordás el momento en el que vos decidiste ya no ser una persona que conforma, sino ser quien sos, y que haya gente que le guste eso y que te siga, y haya gente que no, pero como desprenderte de esa mirada, ¿no? Que es tan importante para poder sobresalir. Si vos querés tener un programa de radio, ser periodista, ser coach, ser todo lo que haces, me imagino que hay un despegue de la mirada del otro, porque si no estarías permanentemente tenso, a la espera de una aprobación constante, ¿no? Entonces, ¿recordás ese momento donde vos te despegaste y dijiste, bueno, yo paso de ser Marcelo, un chico más, o un adolescente más, a ser una persona que empieza a individualizarse y empieza a separarse y empieza a convertirse en una persona única? Dicen por ahí que ser nosotros mismos cuesta menos, pero vale más. No me Mm. acuerdo el momento exacto, pero alguna vez tomando como alumno, como estudiante, estaba en un curso de oratoria, como arte de hablar en público, y decía la profesora, ¿no? Me acuerdo que decía profesora, profesor, en varios cursos de oratoria, en alguno de ellos se marcó esto. La gente te quiere por lo que sos y te odia por lo mismo. No importa lo que hagas, van a hablar igual. Claro, Si lo haces, van a hablar. Y si no lo haces, van a hablar. Si claro. opinás, van a hablar. Si no opinás, van a hablar. Mm, Siempre van a hablar y está perfecto que eso suceda. Ahora, eso que externamente pasa no está mal, nos toca más, menos. Es un trabajo, mm, lo digo y me digo a mí mismo, es un trabajo diario y cotidiano. No es mm. que yo lo supero y nada me Sí, sí, sí. importa. Yo Me estoy despegado importa. Ahora, totalmente. Claro. no, no, no. Es una tarea diaria, cotidiana, y Mm. me doy cuenta que no me voy a recibir nunca. No termino de aprender nunca. Me doy cuenta que no tiene una fecha de cursado. Me parece Claro. que es eterno, que es constante. Ahora, Mm, si realmente me pone muy mal alguna cuestión solamente externa, hay algo que tengo que trabajar no en eso afuera, mm, sino en eso adentro. mm, ¿Qué es lo que me afectó tanto? ¿Por qué esa mirada externa? ¿Por qué ese foco está afuera y no está mm, en uno? mm, ¿Por qué en definitiva no puedo ser lo que yo quiero ser? Porque alguien va a decir no sé qué cosa. Y eso no está mal que suceda, pero creo que la aceptación es un acto de humildad. Tengo que tener mm, la humildad para saber que no tengo la verdad absoluta, ni la varita mágica, ni la tengo re clara como iniciábamos la conversación, no sé mm, todo y prefiero ser un eterno aprendiz que un sabelo todo. Pero lo que sí me parece que es interesante es que la tarea la tengo que hacer, pero no por la nota, que la actividad la tengo que hacer de la mejor manera, pero no por el sueldo, mm, que la actividad tengo que desarrollar no porque alguien me va a reconocer o felicitar. Si eso sucede en buena hora y el sueldo y la nota, espero que sea positivo y está bárbaro todo. Ahora, si es solo por eso, me parece que me está faltando algo. Si mm, solo hago lo que hago para los aplausos, alguien dice por ahí no vivas para, no te conviertas en alguien famoso, sino alguien de valor. No mm, hagas lo que hagas o digas lo que digas por el aplauso, sino para que realmente tu ausencia se note cuando te fuiste. mm. Bueno, para mí todas esas cosas son, algunos dirán, bueno, frasecitas para la heladera, está en el sobre de un paquetito de azúcar. Perfecto, pero a mí me ayudó mucho. Entonces, si la gente te quiere por lo que sos y te odia por lo mismo, no le vas a caer bien a todo el mundo, confirmadísimo. Entonces, prefiero aprender de las críticas constructivas y también de nutrirme de aquellos que tienen críticas también, pero de esas que te construyen, porque hasta en la, hablando de las palabras, ¿no? Hasta en la forma de darte una devolución te das cuenta que es con cariño, aprecio, amor y para que Sí. realmente vos puedas
encontrar tu mejor versión. ¿Y a vos te pasa algo similar con eso? ¿Con la mirada externa, con cuestiones, focos afuera, Sí, opiniones? bueno, creo que cuando uno empieza a pararse desde un lugar a hablar, ya de por sí, entiende que hay un juego ahí de aprobación o de desaprobación, de me parece bien lo que dice, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, creo que hay un ejercicio inicial de despegue un poquito para poder, como una distancia instrumental, ¿no? Como que tiene que ser lo suficientemente lejos para que no te afecte, pero también lo suficientemente cerca para no despegarte del todo y no ser una persona que ya no tenga ningún registro de qué está pasando con el otro, porque uno trabaja o hace esto que hace para el otro, para que el otro tenga un desarrollo, para que el otro también se dé el permiso de ser y de hacer. Entonces creo que en este rol que tanto vos como yo tenemos de trabajar con gente y de trabajar con equipos y con grupos, creo que hay un despegue instrumental, un medio ahí en el que no te despegás del todo, ni desconoces, ni ignorás, ni decís a mí no me importa nada, pero que en el fondo, en una sociedad como la que estamos, donde se valora tanto el tema de qué van a decir de uno, cómo lo ven, qué están pensando. Creo que es importante alejarse incluso un poquito más que lo que sería en otra sociedad, ¿no? En la nuestra necesitamos un poquito más de separarnos para que eso no te frene, porque como decía yo, si yo mismo me tengo que frenar de ver noticias que me hacen mal, imagínate si no tenemos que frenarnos todos como sociedad, como decías recién, de estar permanentemente diciendo, hablando. Es más fácil hablar y criticar que elogiar. O sea, pocas veces elogiamos, ¿no? Pocas veces nos encontramos en el elogio que no es complaciente, que no es por cumplido, sino que realmente es un elogio sentido. Entonces, como sociedad también tenemos que aprender a valorar a aquellos que nos proponen algo distinto, todos los que están de alguna manera planteando una oportunidad de reflexionar y de pensarse, tienen de por sí un rol que cumplir y un lugar en la sociedad que sirve a una función. Y bueno, lo que originó mi convocatoria, cuando te escribí la semana pasada, tenía que ver con eso, con decir, necesitamos más de esto, necesitamos más espacios donde la gente pueda escuchar otras voces, otras miradas y personas reales, ¿no? Personas que viven a la vuelta de tu casa, personas que compartís el café o el transporte público o compartís la misma vereda. A mí me pasa que cuando escucho a personas como vos que tienen esta facilidad para decir todas tus frases y después termina diciendo, y esto me ha formado, o sea, no son frases que las aprendí y las repito como un chiste, ¿no? Como quien sabe muchos chistes y los cuenta, sino que tienen que ver con quién ya te convertiste hoy, ¿no? Me parece súper súper interesante porque estamos en una comunidad corriente, resistencia, una comunidad que está plena de personas que trabajan en el coaching, que se forman, que aprenden. Y bueno, cuando pensé en esto, rápidamente tu nombre vino a la mente porque sé que esto que acabas de decir, ¿no? Sé que no solamente las decís, sino que también son parte de tu identidad. Así que súper contento de compartir con vos este espacio y de que podamos tener esta charla eh, donde más gente pueda acceder a otros discursos. Me parece súper valioso. Los pies en la tierra, pero la mente en alto, dicen también por ahí, y es una buena posibilidad para entonces plantearnos toda una serie de cuestiones. Pueden ser frases, puede parecer hasta cursi, puede ayudar más, menos. De nuevo, lo digo, me digo a mí mismo, no la tengo para nada clara, estoy en el descubrimiento constante, trato de conocerme todo el tiempo, lo más posible. Trato de identificar con tiempo para que la cuarentena sea productiva cuáles son mis errores, en qué tengo que mejorar, cómo puedo aportar al otro, de qué hablo, cómo me siento. Un embolleré, un mundo de situaciones y de cosas, pero creo que de eso se trata, de eso se trata. Ahora, puedo buscar también un entretenimiento externo, obvio, no está mal, pero en algún momento las series terminan, Sí, en sí. algún momento el chiste se acaba y no está mal eso externo, pero conjugar, equilibrar esa cuestión me parece literalmente saludable. Escuchar otra cosa, incluso por eso no sé si está tan mal cuando dicen, no sé, sapo de otro pozo, oveja negra, ¿no?
porque ni mejor ni peor, ni demasiado poco, pero ser, no parecer, ser Mm, nosotros, y no más de lo mismo, no porque esté mal, sino que porque probablemente a nosotros no nos funcione de esa forma. O sea, mm, confirmado, por quejarme nada más, no, no sé, no tengo algún rédito. Por quejarme nada más. seguro. Entonces, por ahí es bueno valorar y volver a lo simple. ¿Te diste Mm, cuenta que al final lo simple era importantísimo? Entonces seguro. termina siendo importante. El abrazo con tu pareja, ni hablar, la Mm. cantidad de que estamos esperando en ese momento para abrazar a ese ser querido que no está cerca. Tal cual, tal cual. El abrazo tiene un valor Ese que ahora era normal. increíble. Sí, 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 sí. Ujú. Y lo que va a ser la vuelta, Dios mediante. Mm, Ni la bola de cristal ni nada, no tengo ni idea de cuándo. Pero qué bárbaro, ¿no? Cómo naturalizamos un abrazo y ahora resulta que es muy especial. Y sí, con sí. los que están cerca también podemos practicar eso. La Mm, gratitud, la paciencia, ese extra de escucharnos más, de conversar, de dejar el teléfono, de mirarlos a los ojos, de jugar otra vez y de decirnos todo lo importante que el otro significa para nosotros. Optimizar el tiempo, establecer un orden y no solo de prioridades, sino un orden externo para tratar de por dentro también tener un orden, ¿no? Y unas prioridades. Pero bueno, de pronto son ideas, de pronto es lo que le funciona a uno, de pronto no es la receta para nadie, pero seguro. sí me parece interesante poner en común también todo esto, ¿no? Marce, ha sido un placer compartir con vos. Igual, Te desde ya. agradezco este espacio, la verdad que es el primero y me encanta y me parece que es necesario que podamos empezar a generar, como te decía yo, estos círculos, ¿no? Círculos de resonancia, donde empezamos a escuchar otras voces y empezamos a trabajar en reforzar aquello que queremos y empezar a achicar todo eso que nos hace mal. Así que te mando un abrazo, te agradezco muchísimo. Estaremos en contacto Gracias, Martín, a vos. pronto. Gracias por la invitación, gracias por pensar en mí, lo mejor y gracias también a los que causalmente están viendo. Y hasta otro momento, seguro. Buenísimo. Un Abrazo a abrazo. la Un distancia. abrazo. Adiós. Gracias.